bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Abierto. Carla Jarada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Perla? Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, listas ya para hablar, conversar, analizar un poco qué es lo que ha sucedido durante la semana, por supuesto, con los invitados que vamos a tener este día. Así es, vamos a hacer un análisis político de todo lo que ha ocurrido durante esta semana. Con eso vamos a empezar el programa porque han sucedido varias cosas importantes. Una de ellas es que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que permitía los ascensos automáticos del personal del sector salud. Como sabemos todos, el Ejecutivo observó la norma y este ha sido finalmente el resultado. Vamos a conversar sobre ese tema y también sobre algo que ha mencionado la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza. Como todos sabemos, hay un proceso de investigación por presunto desbalance patrimonial en contra de Keiko Fujimori. Según lo que ha manifestado su abogada a la prensa, 5 peritos del Poder Judicial han determinado que no existiría este presunto desbalance. Es lo que ha dicho Juliana Loza ante las cámaras de televisión, que no son peritos de parte, sino peritos del Poder Judicial. Otro de los temas interesantes es todo lo que sucede en el Congreso de la República. Bueno, lo que sucede en el Congreso de la República desde siempre, porque no se logran poner de acuerdo. Y ahora el vocero de Podemos Perú, ¿no es cierto?, ha pedido una censura, ha solicitado un pedido de censura a Mirta Vázquez, ¿no es cierto?, porque va a ser la posición de la bancada. Bueno, sobre eso y otros temas más vamos a conversar con nuestra invitada del día de hoy, que es Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. Ella es analista política y vamos a conversar con ella sobre lo último que ha sucedido a nivel político en nuestro país. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida. Muy bienvenida. Bienvenida, Alexandra. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a conversar por esta ley de inconstitucionalidad sobre los ascensos automáticos para el personal de salud, ¿no? Era algo que tal vez se veía venir, ya evidentemente el Ejecutivo había mencionado que lo iba a observar, así lo hizo y finalmente llegó al TC. ¿Qué tanto impacta esta decisión en este sector? Bueno, a ver, son dos miradas, ¿no? La primera es que es importante mencionar de que el cuerpo médico y de enfermeras, de salud en general, este año han tenido una labor crucial y fundamental. Entonces, sin duda, es una mala noticia para personas que se han estado esforzando realmente a lo largo del año para luchar contra la pandemia. Sin embargo, es cierto que se trata de una medida inconstitucional porque el Congreso no puede aprobar normas que generan gasto en el Ejecutivo. Y aprobar esta ley, o mejor dicho, implementar esta ley, implicaría generar gastos en el Ejecutivo en un sector que en este momento está en una posición de invertir en insumos y recursos para hacer frente a la lucha contra la pandemia, la gestión de compras de vacunas COVID y además en un año o en un contexto económico en donde el déficit fiscal no es muy alentador en comparación con años anteriores, ¿no? Claro, pero ese es por el lado, digamos, económico y lo que le compete o no le compete al Congreso, que eso obviamente no tiene capacidad de gasto y decidir sobre esas cosas. Pero a nivel práctico, para que la gente lo entienda, no es la primera vez que el Congreso hace cosas que sabe que no puede hacer, que constitucionalmente no puede hacer, y no sé si lo sabe o lo hace a propósito o no lo sabe, en fin, o están mal asesorados. Pero el hecho es que aprueba normas por insistencia, como tirando y aflojando con el Ejecutivo, cuando sabe que se van a presentar en el Tribunal Constitucional y se la juegan. ¿Esto qué implica para nosotros, los peruanos, los ciudadanos, nuestras expectativas? ¿Qué implica? Esto sin duda es muy complicado porque genera mucha incertidumbre entre las decisiones que se toman en el Ejecutivo en coordinación con el Congreso. Esto, como bien mencionas, de alguna manera, porque no sabría decir si realmente los congresistas saben o no saben de la inconstitucionalidad. Yo me inclinaría a saber que a estas alturas, con tantos errores que han cometido, saben perfectamente de la inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, están dispuestos, de alguna manera, a enfrentar al Ejecutivo con discursos populistas para generar de alguna manera pues mayores votos en una época electoral en donde los partidos políticos necesitan posicionarse, ¿no? Alexandra.
Sí, estamos en una época electoral, los partidos necesitan posicionarse, pero también estamos en un gobierno de transición. Acabamos de salir de una crisis política tremenda y entonces el Congreso continúa con este papel aprobando normas que no van a prosperar y que lo saben muy bien, pero sin embargo continúan haciéndolo. Ha pasado ahora con la ley de ascensos automáticos, pasó también con la ONP, que ha sido observada por el Ejecutivo y está por decidirse en el Tribunal Constitucional, y así podríamos mencionar varias iniciativas. Entonces, ¿qué tanto afecta este comportamiento, este quehacer del Congreso de la República para con la relación que debe mantener con el Ejecutivo en aras de poder establecer consensos, acuerdos y sacar adelante estos pocos meses que nos quedan de cara a abril 2011? Bueno, lo primero que sucede es que existe una relación de tensión permanente y de conflicto permanente entre ambos poderes. Por eso es que, aunque ya tengamos un gobierno de transición que socialmente ha sido aceptado o que ha sido aceptado por la ciudadanía, lo cierto es que todavía seguimos en crisis política, no de la forma como la vivimos hace unas semanas atrás, pero estas tensiones justamente lo que hacen es que no logremos salir totalmente de esta crisis política, ¿no? Entonces es muy importante que el Congreso pueda ser consciente de que estas normas no ayudan además, no solo a la relación de gobernabilidad que tiene que existir entre ambos poderes del Estado, sino de la tranquilidad dentro del Ejecutivo para poder decidir, planificar e implementar adecuadamente las mejores normas posibles en esta etapa de transición, pero también en esta etapa en donde el sector salud necesita tener claridad, certidumbre, proyección, predictibilidad, ¿no? Ahora, eso es en el tema de salud, por supuesto, que están en avances y retrocesos. ¿Qué va a pasar con ellos, por ejemplo? ¿No es cierto? Con las expectativas que se crearon de los ascensos inmediatos, ahora obviamente no. ¿Va a cambiar administrativamente algo? ¿Se había avanzado o no? ¿En qué queda eso? Porque también es como que una pérdida de tiempo y de dinero. Esto está relacionado con, además, con la otra propuesta de la ley CAS, ¿no? Para cambiar o modificar los beneficios sociales o la estabilidad laboral que tienen hoy en día los CAS. Y sin duda dentro del sector salud hay demandas sumamente importantes, sumamente comprensibles. Por eso empecé justamente esta entrevista diciendo de que cuando hablamos de personal de salud en un contexto en el que estamos, es muy importante mencionar que merecen todo el respeto, toda la admiración y toda la fuerza posible para para continuar con la lucha contra el COVID. Sin embargo, no es el momento para hacer estos cambios y tampoco lo es desde el Congreso. Creo que, dado que este es un gobierno de transición, lo que le toca al Ejecutivo ahora es poder diseñar una reforma que pueda asegurar que tanto los CAS, y yéndome a lo general, como de manera específica el personal médico pueda ir ascendiendo y generando esta estabilidad y proyectar un sentido, un enfoque meritocrático para poder asegurar que realmente vamos a contar con los mejores. Creo que es muy importante, y lo repito, mencionar que en este momento el personal de salud requiere todo el apoyo del Estado, pero este conflicto que está generando el Congreso con el Ejecutivo no ayuda en una situación tan difícil para todos los peruanos. Alexandra, pero claro, tú mencionas efectivamente que esa tensión no ayuda y que de alguna manera se llama la reflexión y que entienda el Congreso. El Congreso creo que no, su objetivo no es entender ni trabajar por el bien común, porque ya se ha pedido la censura de Mirta Vázquez y el vocero de Podemos Perú ha mencionado que va a ser la posición de la bancada. Es decir, al censurar o digamos petardear la mesa directiva, de una u otra forma se está petardeando el Ejecutivo. No sé si puedes explicarnos eso. Sí, bueno, lamentablemente nosotros los peruanos, los analistas, los periodistas, solemos generalizar estas malas prácticas de ciertos congresistas que lamentablemente en su mayoría, ¿no? son la mayoría, cuando existen
creo, congresistas que de manera individual están haciendo una labor importante, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que está haciendo el Partido Podemos y particularmente lo que está haciendo los más allegados del congresista Luna son solamente prácticas mafiosas y matonescas que van en contra de la institucionalidad de la presidencia del Congreso. Considero que la presidenta del Congreso ha hecho muy bien en ser firme en las respuestas que ella ha dado frente a estas amenazas que el Partido Podemos y que los allegados a Luna le han realizado respecto a la ONP, ¿no? Estos días hemos visto cómo han amenazado con censurar la mesa directiva, pero 2 semanas anteriores o una semana anterior, si no me equivoco, la estaban amenazando de muerte prácticamente porque habían organizado marchas con huelga de hambre, con ataúdes con su nombre, y era clarísimo que eso no era organizado por la ciudadanía, sino organizado por ellos, ¿no? Entonces, me parece muy bien y desde aquí saludo y respeto la firmeza con la cual la presidenta del Congreso ha respondido, y creo que la ciudadanía debe abrir los ojos y evitar o demandar, ¿no?, sancionar estas prácticas matonescas que tienen ciertos congresistas para poder, para querer forzar decisiones que están fuera, en primer lugar, de la Constitución y en segundo lugar de la viabilidad en términos de política fiscal o presupuestaria en la que nos encontramos el día de hoy. Ahora, para darte un ejemplo, con el retiro de las ONPs, estaríamos quitándole el 80% del presupuesto de salud para el 2021. Imagínate de lo que estamos hablando. En un momento de crisis económica, no es momento para hacer una cosa como esta, ¿no? Claro, no lo es definitivamente. Ahora, cierto es que hay demandas sociales que están allí y que deben ser atendidas efectivamente, pero viendo la viabilidad, viendo la pertinencia del momento, por ejemplo, en el tema CAS, si es que estos trabajadores que se encuentran bajo este régimen cumplen prácticamente con lo mismo que cumple una persona que se encuentra en planilla, cumplen horas y todo, pero no tienen, por ejemplo, gratificaciones, no tienen CTS, y ese es un tema, una deuda pendiente que hay que analizar definitivamente, ¿no? Ahora, totalmente. Los funcionarios públicos son el recurso humano más importante del país y merecen también todo el respeto, toda la consideración, y es sumamente importante que se pueda planificar una reforma que realmente permita, por un lado, reconocer sus derechos laborales, los beneficios sociales que merecen tener los funcionarios públicos, y por otro lado, alentar a fortalecer el valor que tiene este recurso humano para implementar las políticas públicas que más necesitamos en el Perú, ¿no? Entonces, en este sentido, mi posición no es una postura en contra de reformar los CAS, sino de dar a entender a la ciudadanía que esto, en primer lugar, no lo puede hacer el Congreso, y en segundo lugar, lamentablemente no es el momento para hacerlo, pero sí es el momento para pensar en una buena reforma. Creo que estos meses de transición, justamente al ser un gobierno de transición, puede ayudar a que el presidente Sagasti pueda convocar a personalidades de diferentes voces, de diferentes lugares, de diferentes perspectivas, y poder crear una reforma contundente, seria, viable y que evidentemente pues revalorice la función pública. Hace unos días el Congreso de la República aprobó en primera votación, se necesita una segunda, que la inmunidad parlamentaria no sea levantada por el propio Congreso, sino sea ahora la Corte Suprema, me parece, o la Corte Suprema, sí, la que decida, ¿no? Un poco como para separar y juzgados no sean vistos por juzgadores, sino descentralicemos esta función y sea mucho más independiente. Pero como lo digo al inicio de la pregunta, se necesita una segunda votación en la siguiente legislatura. No se sabe finalmente si va a ser aprobada esta reforma como tal, no lo vamos a saber hasta el día que se vote por segunda vez, pero sí que hay algunos casos pendientes muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el caso del señor Humberto Acuña, quien tiene ya una condena de 3 años de prisión suspendida que se le ha impuesto en septiembre. Y respecto a este tema, por ejemplo, no se ha visto nada en el Congreso. El parlamentario ha solicitado una licencia sin goce de haber hasta que la Corte Suprema evalúe su caso, pero la verdad es que este es un gesto político, pero que en la práctica no tiene ninguna efectividad.
Bueno, una de los grandes pedidos que hizo la gente, que hicimos los electores para el último congreso que hemos elegido en enero del 2020, fue justamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque de alguna forma esto se había convertido en un mecanismo de impunidad, ¿no? Y de promoción de tener a gente, personalidades que han delinquido con cargos elegidos por el pueblo y que representan al país, y esto sin duda es lamentable, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta fue una promesa electoral de muchos partidos políticos. Me parece que no se ha hecho de la forma como se prometió en campaña. Sin embargo, es importante mencionar que al menos este fuero previo de que en donde el Congreso tiene que decidir o no si es que el congresista va a hacer, se le va a retirar o no la inmunidad. Entiendo que esto ya no va a ser así, entonces por lo menos es un paso importante, pero como bien dices, todavía falta una segunda votación, porque estamos hablando además de una reforma constitucional, ¿no? Entonces, no estoy segura, me parece que para el día de hoy no está agendado, hoy es el último día del periodo legislativo de este año, entonces tendríamos que esperar a el siguiente periodo para que pueda darse esta ley. Sí, de hecho hay una citación, ¿no? Hay una citación por la presidencia del Congreso para una sesión del Pleno que se va a realizar el día de hoy, sábado 19 hoy es el de último noviembre, día, ¿no? a las 9 de la mañana, ¿no? Claro. ¿Y qué temas son los que se van a abordar en esta última sesión? Bueno, entiendo que la principal es justamente la ley agraria, la ley de reforma agraria, que me llama la atención con mucha pena que no le ha gustado esta propuesta, elaborada además por una comisión ad hoc, ¿no? del Congreso. Esta propuesta no le ha gustado ni a los agroexportadores empresarios ni a los trabajadores de las agroexportadoras, ¿no? Entonces, no le veo mucho futuro a esta ley. Yo creo que los enfrentamientos o los conflictos, las tensiones van a continuar porque no se estaría solucionando ni satisfaciendo las necesidades, demandas, pedidos de ambas partes. Entonces esto me sorprende. Se debió trabajar con estas partes para construir una ley justamente concertada, ¿no? No ha sido así. Y lo otro que me preocupa es que normalmente solemos pensar cuando hacemos estas leyes en un Perú formal, ¿no? Nos imaginamos un Perú formal y creemos que esto se va a solucionar, el problema agrario o el problema de los ingresos, de las brechas de ingresos agrarias, se va a solucionar con esta ley, cuando no somos conscientes de que la gran mayoría de nuestros campesinos se encuentran en una situación de informalidad. Entonces, les va a dar igual que se suba o no los beneficios, que se suba o no el salario. Esto no va a caer, no va a beneficiar a la gran masa de trabajadores campesinos que tenemos en el Perú. Por darte un ejemplo, las mujeres campesinas en el Perú, informales, tienen un ingreso mensual de 400 soles, o casi la mitad, ¿no? Por debajo del sueldo mínimo por ley. Entonces, estas leyes solamente van a obligar al Perú formal y nos olvidamos de legislar para ver cómo de alguna manera podemos empezar a incluir a este Perú informal en este gran Perú, o en esa gran necesidad de formalizar, justamente para que las personas que se encuentran en esa situación de informalidad puedan tener mejores beneficios, mejores ingresos. Ahora, Alexandra. Sí. Alexandra, otra de las cosas que tú mencionas y es bien interesante es el Perú formal, pero el Perú formal también crea informalidades, porque dentro de la ley agraria, con la ley informal y todo lo que tú quieras, se han creado informalidades y se han creado injusticias. Y yo quiero hacer también un paralelo o de alguna manera sumarlo en tu análisis, el tema de la ley agraria con el CAS, porque hay gente que está sufriendo en estos momentos el tema del CAS. Aquellos que se quedan sin CAS piden pasar inmediatamente a la ley general, digámoslo así, pero lo cierto es que no, o sea, en la realidad tal vez no, el sistema no lo va a soportar. Muchos de ellos van a entrar al sistema informal porque van a tener que negociarlo, por un lado, y otros lamentablemente van a quedarse sin trabajo. O sea, esa es la realidad de un país formal. Esa es la realidad de un país formal en donde la institución más fuerte es la informalidad, ¿no?
Es justamente el símil que acabas de hacer está genial, porque en el caso de los CAS, ¿qué va a suceder cuando se apruebe esta ley de CAS? Se quisiera que los CAS, según la ley, pasen a una situación de estabilidad en planilla. El sector no lo va a soportar económicamente, viablemente no es posible. ¿Qué va a pasar con estos CAS que tienen 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Porque esto aplica para los que tienen más de 5 años, van a pasar a terceros, es decir, van a pasar a una condición mucho peor de la que estaban, ¿no? Entonces, por eso, a mí particularmente me preocupa que el discurso en contra de esta ley se vaya a entender como un discurso en contra de la ley CAS, ¿no? Yo he sido CAS, yo sé que se necesita una reforma ahí, pero insisto, ¿no? No es el momento ni el lugar, ¿no? El Congreso, ni la forma de hacer este tipo de cambios. Creo que es importante pensar cómo más bien trabajamos en incluir a la gente desde una perspectiva viable, ¿no? Y regresando ya a la parte de la ley agraria, creo que esta era la oportunidad para pensar también en cómo incluir a los campesinos informales en un sistema de formalidad con mayores beneficios y mayores ingresos, por supuesto. Entonces, cuando se hace esta ley, se cree que todas las empresas agroexportadoras son grandes empresas y nos olvidamos de que también existen pequeñas empresas, existen microparcelas, parcelas pequeñas, y no se está legislando para ellos, ¿no? Entonces, la ley de promoción agraria justamente debe pensar en cómo yo promuevo que los chiquitos se formalicen y vayan creciendo, y ya cuando eres una empresa grande, evidentemente ya te toca pagar pues el 30% de impuestos, pagar más en términos de salud y de los beneficios que le tocan a los trabajadores, ¿no? Pero en esta línea pues me queda pues con un sinsabor esta ley que se va a debatir el día de hoy, porque como digo, en primer lugar, no le ha gustado a ninguna de las partes, lo cual es un error garrafal presentar una norma que no ha sido concertada ni consultada con partes. Y segundo, pues estamos nuevamente, una vez más, excluyendo a la gran mayoría que se encuentra en una situación de informalidad, cuando lo que tenemos que hacer es pensar cómo los incluimos. Alexandra, me gustaría compartir contigo algunas especificaciones justamente de esta nueva ley que se va a ver el día de hoy en el Congreso, ¿no? Dice, no se incluyen las actividades relacionadas con trigo, tabaco, semillas, oleaginosas, aceites y cervezas. La jornada laboral no debe exceder de 8 horas diarias por 48 horas a la semana. La remuneración diaria se ha establecido en 58 soles.77. Antes me parece que era 35 o 39 soles. Implementación de un registro electrónico con el historial laboral de cada trabajador. Se establece un derecho preferencial de contratación para los trabajadores. Se prohíbe la tercerización de intermediación laboral en las actividades desarrolladas. El empleador tiene la obligación de implementar un servicio de transporte para sus trabajadores de ida y vuelta. Se debe implementar comedores para el uso de sus trabajadores donde proveerá la alimentación correspondiente. Se debe implementar una posta médica con todo el equipamiento. El empleador debe proveer de salas de cuna o guarderías para niños menores de 6 años. Quizá algunos aspectos sí sean muy positivos en esta nueva propuesta, pero sí es verdad que no todas las empresas son grandes. Efectivamente, hay muchas empresas pequeñas. ¿Y cuánto podría impactar esto en el costo de una de estas empresas? Pero además, la propia presidenta del Consejo de Ministros ha señalado que no está de acuerdo con esta propuesta porque dice ella que una ley, que no le parece que una ley se determine ningún salario, es lo que ella ha objetado. Entonces, Alexandra, ¿cómo caminar hacia un acuerdo viable si es que nadie está de acuerdo con lo que se está proponiendo, aunque podamos resaltar algunos o varios puntos de la iniciativa? A ver, a mí mi recomendación es que se pueda dar un tratamiento especial y diferenciado por tamaño de empresa. Creo que ese es el punto de partida, ¿no? Bajo la misma lógica con la que se trabaja con las MIPES, y aunque también tiene hay una lógica de diseño ahí también que es un problema, pero por lo menos hay tratos diferenciados para las MIPES en comparación con la gran empresa. Lo mismo debe suceder con la ley agraria y que en este caso se genere una promoción de formalización para aquellas empresas o parcelas que se encuentran en una situación de informalidad.
Lo otro, respecto a fijar salarios en una ley, pues no es eficiente porque va en contra de la propia competitividad que puede tener el sector agrario, ¿no? Entonces, esto podría ser posible para una gran empresa, pero no necesariamente para una mediana empresa que puede crecer y que debería crecer para el beneficio no de los dueños, sino del país, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se pueda dar un trato diferenciado por tamaño de empresa, ¿no? Entonces, creo que además estos beneficios que tenían tributarios las empresas, si ya las empresas grandes no han podido ser competitivas pagando este gran beneficio que es la mitad de la renta, ¿no? Porque incluso las pequeñas empresas pagan 30% y estas grandes empresas pagan 15% de renta, ¿no? Entonces, si ya en todos estos años no han podido ser competitivas por sí mismas gracias a este beneficio, no lo van a hacer después. Entonces ya no les corresponde este beneficio. Sin embargo, para las que recién están empezando, esto sí podría ser un impulso interesante para que puedan empezar a crecer. Justo ayer conversaba en el podcast que tengo de la web sudaca.pe con David Rivera y Paolo Benza de esto, y de que lo interesante que sería de que estos beneficios tributarios, además a las empresas, sobre todo que recién están empezando, o a las grandes empresas, estos beneficios tributarios no sean simplemente exonerados, sino que tengan la posibilidad de ser reinvertidos en la misma empresa para una mejor adaptación tecnológica, para mejorar el uso del agua desde un punto de vista sostenible, ¿no? No se está mezclando esta posición o esta necesidad de tecnificar mucho más, que es lo que más necesitamos en el sector agrario. Ahora, Alexandra, tú dices que las empresas grandes no han podido ser más competitivas pese a estos beneficios tributarios. Mi pregunta sería, ¿no han podido durante todo este tiempo o no han querido serlo? Porque claro, tienes una empresa que crece muchísimo, hablando de las grandes, ¿no? Que crece muchísimo, que tiene muchos réditos y todo, pero sin embargo esto no se transmite para el trabajador de campo. Entonces hay una desigualdad tremenda y por eso el conflicto social terminó estallando como se hizo, ¿no? Que aunque no se justifica el bloqueo de carreteras, era la manera que ellos tenían, los campesinos tenían de salir a decir, escúchennos, atiendan nuestras demandas porque no nos están haciendo caso. Hace años de años, no tenemos ni un baño a veces, no nos dejan comer, la tercerización nos está abaratando los costos diariamente. Entonces, como también va ahí un poco la crítica hacia el empresariado, nuevamente, formal, que logra armar una empresa grande, pero que mira de espaldas a quien contrata y que le permite crecer financieramente. Totalmente, no solamente no es ético, sino que no es viable porque lo que suceden son justamente estas cosas que estamos viviendo. No es ético ni viable desde el punto de vista de la gestión empresarial que una empresa se permita crecer para los accionistas sin que esto retribuya en un crecimiento o en un progreso para los trabajadores. De hecho, Michael Porter, todos sabemos quién es Michael Porter, es el gurú de la gestión empresarial, de la competitividad, de la estrategia, del management, ¿no? Él lo que dice es que las empresas tienen que generar valor compartido. ¿Qué significa? Que el valor no puede ser solo para los dueños o los accionistas, sino que tiene que ser para todos los trabajadores y que este progreso de la empresa debe generar progreso también en los trabajadores y además en las zonas de influencia donde esta empresa opera. Esto es algo que genera competitividad para la propia empresa, viabilidad para la propia empresa. Esto lo dice un gurú de la gestión empresarial, Michael Porter. Muy bien, Alexandra. También esa es mi pregunta, ¿no? Muy bien, Alexandra. Mil gracias por haber estado con nosotros y conversar sobre los temas políticos, pero el tema agrario, de hecho, de que nos llama muchísimo la atención porque precisamente el día de hoy se va a discutir en el Congreso de la República. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Alexandra, listo, un abrazo. Un abrazo, Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, analista político, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Hacemos una pausa y regresamos con más en Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9.
Estamos en Diálogo Abierto, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Bueno, nuestra siguiente entrevistada es la ministra de la Mujer, Silvia Loli Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministra, gracias por estar esta mañana con nosotras. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por poder compartir con ustedes este espacio a nivel presencial, también yo después de mucho tiempo. Sí, igualmente, nosotros nos hemos sorprendido, pero claro, como hay que respetar el distanciamiento, obviamente la ministra está frente a nosotros, así que vamos a estar aquí. Estamos como a 3 metros de distancia. Eso es muy importante que todos lo recuerden, ¿no? Sí. Claro que ministra, vamos a hablar ahora, por supuesto, de los servicios de ayuda en Navidad. Estos servicios de atención del Ministerio de la Mujer, como por ejemplo son los centros de emergencia, los servicios de atención urgente, en fin, la unidad de protección especial y NAVIF también. Pero me gustaría empezar un poco contándole a nuestro público quién es Silvia Loli Espinosa y en qué condiciones asumió usted el cargo de ministra de la Mujer. Usted ha sido secretaria técnica de Justicia de Género en el Poder Judicial. Ha trabajado entonces con Elvia Barrios, quien va a asumir la presidencia del Poder Judicial en breve, en enero de este año. Ha sido también viceministra del sector, ha sido directora de Amnistía Internacional Perú y coordinadora para América Latina. Es decir, experiencia en el sector tiene y amplia. Así es, sí, efectivamente. Tengo cerca de 40 años trabajando en la agenda, digamos, de la mujer, derechos de las mujeres en general, violencia contra las mujeres, desde distintos enfoques y perspectivas. Y creo que agradezco mucho la oportunidad de poder poner a disposición del país, esta vez desde el cargo de ministra, los conocimientos que he adquirido y la posibilidad de potenciarlos, los distintos servicios y acciones que se desarrollan, a pesar que tenemos un corto tiempo, ¿no? Pero creo que eso es importante. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno de transición y en esa gestión corta se creó el Programa Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se hizo la primera comisión de transparencia a nivel nacional, se instaló la mesa de lucha contra la pobreza. Entonces, sí es posible hacer cosas que perduren y que sean beneficiosas para el país, aun cuando el tiempo sea corto, ¿no? Ahora, yo espero dejar alguna huella allí. Ministra, antes de pasar ya al tema central en realidad, yo quería que explicara a la población, hombres y mujeres, a la ciudadanía en general, ¿por qué es importante trabajar en el tema de la violencia contra la mujer? ¿Por qué le pregunto esto así? Porque hay muchas personas que ya de tanto escuchar violencia contra la mujer y los temas de mujer y los temas de género, es como que le pasan nomás y no encuentran cuál es la importancia de un trabajo ciudadano para el bien de la ciudadanía y que no solamente es un tema de mujer. Así es. Bueno, tú has señalado un tema muy importante. Creo que todos y todas debemos entender que es necesario que la ciudadanía viva con tranquilidad, pueda ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. El gran problema que tiene nuestro país es que estamos acostumbrados a discriminar a los demás. Los discriminamos culturalmente, pero también discriminamos a las mujeres y las consideramos como inferiores o como incapaces de tomar algunas decisiones importantes para su vida o para la vida de otros. Nuestra legislación la colocó a las mujeres en esa situación, porque ya la legislación anterior, hasta 1984, decía que el jefe del hogar era el hombre y él era el que colocaba el apellido, decidía dónde vivía la familia, administraba los bienes, etc. Entonces, esa práctica de considerar a la mujer como inferior y como necesitada de apoyo para la toma de decisiones estaba relacionada también con la posibilidad de controlar las acciones de las mujeres. Porque le decían, tú no puedes salir fuera de casa, tú no puedes gastar el dinero, tú no puedes tomar decisiones, las tomo yo. Entonces, eso tiene que ser desterrado si queremos llamarnos realmente a un país democrático. Queremos tener tranquilidad en nuestras vidas, queremos que las próximas generaciones vivan con mayor tranquilidad y libres de violencia, tenemos que cambiar ahora. Y los cambios son complejos y son difíciles. A nadie le gusta cambiar lo que ha venido haciendo o lo que le acomoda. Es muy difícil, por ejemplo, decir que el jefe ya no es el jefe. A pesar de que legalmente desde el 84 ya no existe la figura del jefe del hogar, los hombres siguen comportándose como jefes y las mujeres siguen también portándose como si ellos en efecto fueran los jefes en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta circunstancia,
También me preocupa mucho que hay una alta tolerancia a la violencia en nuestro país. Estamos acostumbrados a pensar que la violencia educa, ¿no? Y tenemos ahí hasta décimas importantes como a cocachos aprendí, ¿no? Porque la idea de que con el golpe entraba mejor el conocimiento o se modificaban las conductas es una idea que todavía persiste. Un estudio último que ha hecho el INEI, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, del ENARES, señala que el 58% de la población considera que en determinadas circunstancias está bien que maltraten a la mujer. Por ejemplo, por celos, por ejemplo, porque piensan que la mujer tiene otra pareja o no obedece suficientemente. Eso significa que no estamos hablando solo de hombres pegando a las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto, avalando que en determinadas circunstancias está bien que maltraten a las mujeres, y no solo a las mujeres, también a los niños y niñas. Entonces, somos una sociedad altamente tolerante a la violencia y eso tiene que cambiar. O sea, queremos desarrollarnos como personas con dignidad, con derechos, tenemos entonces que juntarnos para erradicar esas prácticas violentas y eliminarlas de nuestra vida, tanto de nuestra vida cotidiana como de la vida social, porque todo se retroalimenta. Aprendemos a vivir ejerciendo violencia o aceptando situaciones de violencia al interior de nuestros propios hogares y entonces ejercemos violencia también en las calles y el varón, por ejemplo, que siente que puede mandar en su casa, siente que tiene espacios que le son propios a ellos, como la calle, por ejemplo. Esta calle es mía, ¿no? Entonces, si una mujer pasa por allí y dice, bueno, ella quiso salir, entonces yo la miro, pues, entonces la miro, como dicen los chicos ahora, tipo ascensor, de arriba para abajo, y si me da la gana, la toco también, ¿no? Porque, ¿qué hace ella allí? Si no quiere que nadie la toque, que regrese a su casa, que la casa es el espacio seguro. O lo típico, ¿no? Pero te estoy diciendo que eres bonita. Deberías agradecer porque te estoy diciendo que eres bonita. Y la verdad, una ni siquiera le ha preguntado su opinión. Entonces, bien calladito deberían estar. A mí me parece interesante dos puntos que usted acaba de abordar, ministra, y es la alta tolerancia a la violencia, incluso se cree todavía que la violencia educa, y el tema de que la figura masculina en el hogar se sienta todavía como el jefe, aunque creo que esto ya está cambiando. Yo sí creo que hay un cambio social, partiendo desde el punto de que hay muchas más denuncias contra violencia, porque considero que también las mujeres no nos estamos quedando calladas o no se están quedando calladas, ¿no? Bueno, en realidad allí yo quisiera igual referirme a los datos, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística dice que del 100% de mujeres que admiten haber sido víctimas de violencia en algún momento de su vida, solo el 27% acude a una autoridad. O sea, ni siquiera estamos hablando de que va a denunciar a la policía. Va, por ejemplo, a la DEMUNA, ¿no? Va a alguna autoridad, no todas. Y uno diría, ¿y por qué no van? Que es la siguiente pregunta que también les hace el INEI. ¿Y por qué no acudió? Y las mujeres, en el 52% de los casos, dicen que no fueron porque no lo consideraron necesario. ¿Qué quiere decir eso? Que también ellas están aceptando un determinado margen de violencia, que de repente no vale la pena denunciar por jalones de cabello, cachetadas o empujones, ¿no? O probablemente, y hay otra cantidad de gente que no va porque tiene miedo de que la violencia se agrave, o tiene vergüenza, o, en fin, hay distintas otras circunstancias, o no sabe dónde ir, que ahora la verdad son las menos, pero eso significa que hay un más del 50% que aún ellas deciden no ir a denunciar. Entonces, allí sí es importante invocar a la gente y a las mujeres que no acepten ninguna forma de violencia, porque la violencia sigue en espiral. La cachetada de hoy se convierte en el puñete de mañana, en la patada de después y probablemente en el acuchillamiento posterior. Entonces, hay que aprender a ejercer los derechos y las vías y los canales ya están cada vez más operativos y más presentes en nuestra vida. Los canales justamente operativos, ¿no? Muchas mujeres han hecho denuncias y pruebas han presentado. Sin embargo, muchas veces la respuesta de la justicia peruana no ha sido la mejor. Uno de los casos más fuertes ha sido Lady Bardales siendo jaloneada por su expareja por un hotel, jalándola, un video súper claro, y no obtuvo la justicia que necesitaba en el momento, ¿cierto? Eso por un lado. Dos, hace poco nada más, y esa sí ha cambiado, unos magistrados decidieron que no hubo, o sea, que una violación fue porque la chica llevaba
un calzón rojo. Un calzón rojo, entonces una ropa interior roja, entonces por tanto ella se lo buscaba. Entonces ese tipo de cosas también no aleja de alguna manera a las personas que quieren denunciar cuando saben que no van a recibir justicia. Pero además, ministra, los tiempos pueden ser eternos. Una persona acude, hace la denuncia y un juicio por violencia puede durar 2, 3, 4 años y la víctima está esperando, sentada, literal. Allí creo que hay que señalar lo siguiente, ¿no? Nosotras, desde el Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, que lidera el Ministerio de la Mujer, ahora lideramos también el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y la Sanción de la Violencia contra las Mujeres y otros integrantes del grupo familiar. Esto es muy importante señalar. Este año recién ha recibido recursos del Estado para la implementación de fiscalías especializadas, ¿no?, para la implementación de defensa pública especializada para víctimas, para el fortalecimiento de los centros de emergencia en comisarías y también para los módulos de justicia para la protección y la sanción de la violencia. Habían recibido ya algo de fondos iniciales en años anteriores, pero este año los fondos han sido sustanciales e importantes y han incluido el desarrollo de capacidades. Justamente la próxima semana, me parece que el próximo, no este lunes, sino el próximo, se van a inaugurar, por ejemplo, un conjunto de servicios especializados de la Fiscalía, porque la ruta no comienza en el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer no forma parte de la ruta de la violencia, de la atención, digamos, de la justicia. Es un órgano de apoyo, ¿no? ¿Dónde comienza la ruta? En la policía, en la Fiscalía y puede comenzar directamente en el Poder Judicial. Entonces, sí se están realizando esfuerzos para acortar los plazos, para mejorar la calidad de la administración de justicia. Pero comprenderán ustedes que los procesos son complejos. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene más de 3.000 jueces y ahora tiene cerca de 270 encargados de los temas de violencia que están siendo capacitados incluso a nivel internacional en temas de género para mejorar la calidad de la administración de justicia. La Fiscalía está haciendo lo suyo y en materia penal es donde tenemos dificultades porque la investigación no está a cargo ni de la policía, ni del Poder Judicial, ni de los centros de emergencia, sino a cargo de la Fiscalía. Y la Fiscalía suele tener plazos prolongados porque hay una responsabilidad enorme en levantar, digamos, la presunción de inocencia, tratándose de casos penales. Creo que con los recursos que se está invirtiendo ahora para tener un sistema especializado que va a atender principalmente casos de tentativa de feminicidio y feminicidio, delitos sexuales, delitos contra el pudor de menores y agresiones, digamos, ¿no?, hacia las mujeres, lesiones leves, graves y más graves. Entonces, como se está especializando el sistema, esperamos que las cosas mejoren en el corto tiempo, ¿no? Eso es la idea que hay. Por lo menos la ruta ya está marcada, el financiamiento también está asegurado. Tenemos este año funcionando integralmente, por ejemplo, el sistema en el Callao, en Puente Piedra Ventanilla, en Ancash, va a integrarse, Arequipa está, y este año, a partir de enero, se integran también Junín y el Cusco, con los servicios de protección y de sanción. Tenemos también servicios de protección y de sanción en Lima Este, y de protección solamente en otras zonas del país, como Lambayeque, como Lima Sur, ¿no? Cuando usted se refiere a servicios de protección en estos lugares, ¿a qué se refiere específicamente? O sea, estos lugares ya cuentan con fiscalías especializadas. Cuentan con fiscalías especializadas, pero están centradas en dar las medidas de protección desde el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial tiene módulos para la protección y se han acelerado los procesos. Recordemos que en el curso de este periodo de COVID, ¿no?, por ejemplo, se han achicado, digamos así, se han disminuido las exigencias. Ya no se requiere para una medida de protección tener una audiencia. Y el plazo que antes iba hasta las 72 horas, ahora es solo de 24 horas. Entonces, se requiere que se denuncie y se requiere que la gente obtenga una respuesta inmediata de protección, porque los riesgos son riesgos enormes que se están dando en este periodo, como ustedes han señalado, navideño. Suele incrementarse
el número de feminicidios, pero también de violencia en sus distintas expresiones. ¿Y esto ¿no? por qué, ministra? ¿Por qué un periodo de Mire, fiestas es un periodo de navideñas mucha sensibilidad para tremendas? las personas y de necesidades también. Entonces, a veces se incurren conductas de riesgo. Por ejemplo, se está separada de la pareja y recordemos que entre el 15 y el 20% de los feminicidios los comete el ex, por si acaso. No es que cuando ya uno se salvó de la relación de pareja ya no hay riesgo de una violencia grave, sí la hay. Y entonces a veces tiene que dar la pensión de alimentos para los niños, la madre quiere regalar algo para los niños en esa fecha, que coman algo mejor, y él chantajea y dice quiero que vengas a tal lugar, ahí te doy, ¿no? O quiero entrar yo a la casa a ver a los niños y si no, no te doy. Entonces empiezan los condicionamientos y cuando ella cede, el riesgo se incrementa. Recordemos que a las mujeres las matan de cerca, ¿no es cierto? Las matan ahorcándolas, acuchillándolas, en fin, esas expresiones espantosas. Entonces el riesgo es alto, no hay que colocarnos en situación de riesgo y eso es muy importante. Y en esta Navidad yo creo que es importante recordar también que hay que mantenerse alejados para estar más cerca, o sea, alejados físicamente. Ministra, ¿no? pero aparte del tema de los feminicidios, ¿por qué? Que tiene que ver con lo que has explicado, ¿no? Que tiene que ver con el chantaje, ¿no? Emocional y qué sé yo. ¿Por qué hay más violencia o hay más denuncias de violencia, si es que las hay, ¿no? En Año Nuevo, en las fiestas, qué sé yo. ¿Es por un tema de alcohol, por un tema de celebración, un tema de desborde? ¿Qué es lo que pasa? Miren, hay que recordar que la violencia no es un problema de mal genio ni de alcohol, es un problema de poder. Porque el que está ebrio no tendría por qué dirigirle solamente su agresión a su pareja. Podría pegarle a cualquiera que pase por la esquina, porque si es simplemente que se bloquea, como dicen algunos, porque está ebrio, entonces simplemente responde como sea. Pero no es así. Estamos hablando de una violencia dirigida hacia la mujer. Entonces, la excusa es que estaba ebrio, no puede ser una excusa, ¿no es cierto? El alcohol no produce violencia. Lo que hace podría ser exacerbar ese poder, esas relaciones, esos enojos que existen previamente para poderlos trasladar, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente todos los años sabemos que hay una cifra mayor, por eso es que nuestros servicios están disponibles permanentemente 7x24. O sea, tenemos muchos servicios, como por ejemplo los centros de emergencia al interior de las comisarías atienden todos los días del año, las 24 horas del día. La línea 100 igualmente y los servicios de atención urgente. También tenemos, y lo han mencionado acá, un servicio que se llama INAVIF en acción, porque no solamente hay violencia contra las mujeres, también hay violencia contra otros integrantes del grupo familiar, a veces personas adultas mayores, niños, adolescentes. También tenemos las unidades de protección especial que tienen acciones preventivas para evitar justamente que estos hechos sucedan. ¿Hay alguna clave, y eso yo no sé si esto será bueno o malo decirlo ahora, pero creo que puede ser mejor que peor? ¿Qué pasa si una mujer, sobre todo lo hemos visto ahora en épocas de cuarentena, en épocas de pandemia, que están encerradas y no han podido salir de sus casas precisamente por la situación, ¿no? Por la situación de pandemia, y que han sido sometidas a mucha más violencia y no han podido pedir ayuda? ¿Qué pasa con parejas recién unidas que han descubierto que sus parejas son violentas y que no han podido salir a pedir ayuda, que no saben cómo hacerlo y que inclusive pueden pedir ayuda, pero el hombre está al costado todo el tiempo y ¿hay alguna clave para estas mujeres? O de repente, llamar y decir, en vez de ayúdenme porque me están haciendo, sino una palabra clave. o de repente agresiones que han pasado hace un tiempo, ¿no? A veces uno no va en el momento y si son agresiones psicológicas, bueno, se puede pasar un peritaje psicológico, pero si son agresiones físicas y ya no está la evidencia, digamos, va a ser un poco más complicado obtener las pruebas necesarias contra el agresor. ¿Cómo se puede manejar en estos casos? Bueno, hay varias cosas, ¿no?, que ustedes están preguntando. En primer lugar, la posibilidad de tener algún tipo de consigna en caso de que la víctima esté siendo sometida a violencia y no tenga muchas opciones. Justamente una de las cosas que estamos trabajando ahora es un protocolo especial para una atención más clasificada y definida, digamos, de la línea 100. Porque ahora uno llama a la línea 100 y le rebota al
en general, digamos, ¿no? Lo que queremos es que se pueda marcar el 1, el 2, el 3, dependiendo si es que quieres un idioma, Claro. si es que estás viviendo en ese momento, o si es que quieres que vaya algún vehículo de urgencia, entonces se te georreferencia el teléfono. Estamos tratando de mejorar esos servicios precisamente porque entendemos la complejidad del problema y eso forma parte de nuestra agenda prioritaria y yo les agradezco que lo mencionen, porque es cierto, también hay el chat 100, por ejemplo, muy poca gente chatea, entonces hay algunas cosas como una llamada por teléfono o el chat que podrían utilizarse para esas circunstancias y algunas claves como hay en otros países donde se llama el 911 y se hace de cuenta que se está llamando para pedir una pizza, ¿no? Entonces hay algunas de esas cosas que son buenas prácticas a nivel global que debiéramos ir incorporando y forman parte de nuestra agenda priorizada para este periodo corto porque la disposición presidencial es que se fortalezcan todos los servicios, ¿no? Ministra. Y entonces este es un servicio absolutamente importante. Ahora, se ha mencionado el tema de las denuncias y la capacidad de prueba frente a las denuncias. Recordemos que es muy difícil que haya un solo hecho de violencia, ¿no? Hay que tratar de denunciar la primera vez que sucede y siempre hay que mencionarlo independientemente de la fecha en la que ha sucedido. ¿Por qué? Porque no solamente está la prueba de la evidencia física, recordemos que por ejemplo, si me agarran a cachetadas, a jalones de cabello, etcétera, el descanso médico no va a haber. El médico me va a revisar y me va a decir, bueno, usted solamente yendo a su casa y descansando un poquito ya se va a resolver el asunto. Entonces, es lo que se conoce como el 0 por 0, 0 días de descanso médico por 0 días de atención. Entonces, el famoso maltrato sin lesión. También están las violencias psicológicas, que si son persistentes pueden producir incluso daño psíquico y el daño psíquico todavía puede ser evaluado 6 meses después de sucedidos los hechos reiterados. Entonces hay un conjunto de cosas que quedan en el sistema de justicia, pero yo creo que lo que hay que alentar es a que la mujer acuda al sistema y se registre. Ahora, por ejemplo, se está fortaleciendo el registro de víctimas y agresores, el famoso RUBA, que estableció la ley contra la violencia, en todas estas zonas que yo les he mencionado donde está funcionando el sistema especializado. Y eso quiere decir que si yo registro mi denuncia, va a aparecer ya la evidencia de que ha habido un problema previo. Independientemente del estado en que haya estado el proceso, ya vamos a tener un elemento de juicio, digamos, adicional y complementario en el marco de lo que es el proceso. Entonces, siempre es bueno denunciar. Y en el caso de violación sexual, denuncien lo más inmediatamente posible, porque hay que recoger las evidencias, pero y sobre todo hay que proteger a la víctima, porque no solamente está la violación que ha sucedido, sino que junto con la violación se transmiten infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, cáncer uterino por el papiloma virus, se transmiten problemas, por ejemplo, del hígado, ¿no? La famosa hepatitis C. Entre otras cosas, se afecta la salud integral de la víctima. Entonces, para evitar que haya un daño mayor dentro de las 72 horas, se tiene que acudir para prevenir que las cosas se agraven aún más. Entonces, la importancia de denunciar también tiene que ver con la posibilidad de proteger Ministra, adecuadamente la salud y la vida de las personas. tenemos ya que cerrar. Yo quisiera que sea muy breve en esta respuesta, pero me gustaría saber, Silvia Loli Espinosa, ¿qué le gustaría dejar en este corto tiempo que tiene para trabajar? Son apenas algunos meses, pero usted ya ha estado, como nos mencionaba, en un gobierno de transición. ¿Cuáles son las bases o los inicios de reforma que le gustaría dejar a usted en este sector? A mí lo que me gustaría dejar en realidad es un estilo diferente de atender a las personas. Yo creo que las personas tienen que tener garantizada su dignidad, sus derechos y el que no se revictimicen. Entonces, yo no voy a ser una ministra que salga en la foto con la persona que tiene las heridas en el rostro o a quien acaba de ser asesinada una persona cercana. Lo que yo quiero hacer es que los servicios estén fortalecidos y acudan de modo diligente e inmediato a donde están las víctimas. Quiero fortalecer los servicios donde ellas pueden llegar, pero y sobre todo
fortalecer y ampliar los servicios donde el Estado acude hacia la víctima. Es decir, los servicios de atención urgente, los módulos de atención itinerante, el trabajo preventivo que puede desarrollar la unidad de protección especial. En el caso del INAVIF, por ejemplo, en acción solamente funciona en Lima y en 2 lugares del país. Esas cosas tienen que ampliarse. Hay que ampliar esas cosas, fortalecerlas y generar confianza en las personas de que eso va a funcionar. Y liderar claramente el Sistema Nacional Especializado de Justicia para que funcione, porque ahora no hay excusa. No es que no hay dinero, no hay nada, hay voluntad política y hay recursos. Y se conocen perfectamente cuáles son los problemas. Entonces, se tiene todo lo necesario para salir adelante. Y claro, yo no quisiera irme sin decir que en estas Navidades recordemos que el coronavirus no camina solo, lo llevamos cada uno de nosotros, hay que usar las mascarillas, hay que respetar la distancia social y hay que regalar salud. Yo soy abuela y la verdad me encantaría apachurrar a mi nieta. No es posible por ahora, pero sé que el afecto no solamente puede expresarse de esa manera, así que los chicos, las chicas saben muy bien utilizar distintos medios tecnológicos y los más pequeños, los dibujos, los avioncitos que nos pueden mandar de lejos con sus besos y con su cariño. Por favor, protejámonos todos y todas y regalemos vida y salud en estas Navidades. Muy bien, ministra, mil gracias por haber estado con nosotros y gracias. El esfuerzo de venir aquí presencialmente con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y feliz Navidad. Nos estamos viendo pronto. La comprometemos además para seguir conversando sobre estos temas. Sería muy interesante ahora también que la doctora Elvia Barrios asume la presidencia del Poder Judicial, la primera mujer en hacerlo, y usted en el sector. Creo que sería importante también. Tenemos muchas mujeres en el sistema de justicia ahora. Tenemos una fiscal de la Nación que es mujer. Y tenemos a la primera presidenta mujer del Poder Judicial, que es la doctora Elvia Barrios, ¿no? Entonces, creo que podemos desarrollar una sinergia positiva y de cambio. Tenemos muy buena relación con el ministro del Interior y vamos a fortalecer con él también varias de las acciones en las comisarías, ¿no? Entonces, un abrazo enorme para todos y todas en estas Navidades y cuídense, por favor, protéjanse, no solamente del coronavirus, protejámonos también de la otra pandemia, que es la violencia hacia las mujeres y que afecta desproporcionadamente también a los niños y niñas de este país. Muchas gracias. Silvia Loli Espinosa, ministra de la Mujer, conversando con nosotras esta mañana. Nos ha hecho todo un análisis, además muy interesante, de cuál es la raíz de la violencia y creo que no debemos perderla de vista. Vamos a hacer una pausa comercial en Diálogo Abierto, 9 de la mañana con 3 minutos, y regresamos para conversar sobre la ONP, para conversar también sobre protocolos de bioseguridad. Así es. La ley agraria también. Vamos a regresar con todo eso. No se vayan. Bien. Continuamos con Diálogo Abierto entonces, pero esta vez con la fórmula del ahorro. ¿Cuál es el tema? ¿En qué consiste el préstamo provisional? Así es. Vamos a conversar con Marita Rodríguez, vocera de la ONP, para que nos comente sobre este préstamo previsional. Buenos días, bienvenida a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Perla. Bueno, ahora ha habido una modificación y una persona ya no necesita cumplir estrictamente los 20 años de aportes para recibir una pensión, sino que pueden ser a los 17 años. Pero existe la forma de que justamente ustedes otorgan un préstamo para que la persona culmine con este periodo que le faltaría. ¿Podría explicarnos, por favor, de qué se trata? Claro que sí. Fíjate, el préstamo previsional es un beneficio que, por cierto, ya lo comentamos en un programa anterior y que beneficiaría, ¿no?, otorgando una pensión inmediata a más de 12.000 afiliados a la ONP. ¿En qué consiste este beneficio? Este beneficio está dirigido a aquellas personas que ya pueden haber cumplido con el requisito de la edad legal para jubilarse, pero que aún no completan el mínimo de años de aportes para para poder acceder a la pensión. Entonces aparece el Sistema Nacional de Pensiones a través de la ONP y les presta, ¿no?, los meses de aportación que están faltando para que puedan cumplir con el requisito y acceder a la pensión. El artículo 49 del Reglamento Unificado del Sistema Nacional de Pensiones señala que este préstamo que se realiza
es hasta 36 meses, lo cual significa, como bien lo indicabas, que como mínimo el afiliado o la afiliada tiene que haber acreditado, ¿no?, 17 años de aportes. Vamos a explicarlo tal vez con un ejemplo, ¿ya? Tenemos al señor Miguel, que ya a la fecha cuenta con 67 años de edad, ¿no? En el tiempo, el señor Miguel ha podido acreditar tan solo 18 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. El señor Miguel a la fecha ya no puede trabajar, ya no genera ingresos, por ende ya no podría seguir aportando, ¿correcto? Entonces, el señor Miguel le solicita a la ONP acogerse a este beneficio. La ONP verifica, valida que cumple con los requisitos y le presta esos 2 años, que equivale a 24 meses de aportaciones, para hacer que el señor Miguel complete los 20 años que le pide la ley y acceder a la pensión. Una vez que el señor Miguel adquiere ya la condición de pensionista, entonces a partir de ese momento empieza mensualmente a hacer la devolución de este préstamo que le efectuó la ONP. ¿Y este préstamo es sin intereses? Sí, tengamos en cuenta, ¿no? Y gracias por la consulta que haces, porque debemos diferenciar, esto no es como un préstamo bancario, la ONP no presta dinero, no le entrega un dinero al afiliado o a la afiliada, la ONP presta meses de aporte, ¿no? El artículo 49 señala que la ONP, digamos, estima el monto de lo adeudado y a las personas que accedan a este beneficio se les va a informar cuáles son estas características que tiene el préstamo a fin de que puedan evaluarlo y aceptarlo para que puedan, digamos, acceder a este beneficio. ¿Cuáles son esas características del préstamo? Es decir, ¿cuáles son las condiciones y quiénes son los que califican? Ok, a ver, los que califican son aquellas personas, como lo decía hace unos minutos, que cuando menos ya tienen 17 años de aportes. ¿Por qué? Porque la norma me permite solo prestar hasta 36 meses. Entonces, necesariamente tiene que tener 17 años. Además, ya debe tener la edad para poder jubilarse, porque recordemos que lo único que está pendiente en este caso es que cumpla con el mínimo de aportes para que la persona pueda acceder a la pensión. ¿Correcto? Básicamente es eso lo único que tenemos que verificar nosotros como ONP. Ahora, como todo préstamo, tiene que haber una devolución. ¿De acuerdo? Entonces, el monto que nos va a estar, digamos, adeudando el afiliado o la afiliada, el plazo o el tiempo en el que va a tener que, digamos, devolver estos aportes, se le va a explicar, se le va a detallar en un documento que se le entrega a la persona para que conozca, digamos, ¿no? A qué se está comprometiendo. ¿A qué se está comprometiendo? Claro, pero eso es lo que queremos saber. ¿En qué consiste? ¿En base a qué son esas condiciones? ¿Cuál podría ser la situación de devolución? ¿No es cierto? Como para adelantarnos. Ok. En principio, esa devolución se hace a partir de la pensión. Por eso es muy importante tener en cuenta que una vez que accedo ya a la pensión, entonces a partir de ese momento empiezo a devolver. ¿Cómo es la devolución? La devolución es mensual, ¿no? Eso lo establece el artículo 49. Y ¿qué significa? Que de la pensión mensual que se abona a al pensionista, se le va a descontar un porcentaje, ¿no? El artículo 49 señala que ese porcentaje a descontar no puede superar el 30% del monto de la pensión. Esas son las condiciones que señala el artículo 49 del reglamento unificado. O sea, por ejemplo, una persona que podría recibir una pensión de 800 soles, ¿se le descontaría el 30% de esos 800 soles? No, no necesariamente es el 30%, es el equivalente al aporte mensual que se le prestó a la persona. Ok. Claro, pero es hasta el 30% de la pensión para que no se quede descapitalizado, digamos, en el claro, y al final no reciba nada. Efectivamente, ese es el tope. Ahora, más del 30% no se puede descontar, así es. ¿Dónde se puede hacer el trámite para las personas que están interesadas en este préstamo previsional? Mientras tengamos todavía el estado de emergencia, no estamos atendiendo de manera presencial, entonces nuestros servicios están virtualizados. Es importante que entonces que el afiliado o la afiliada ingrese a nuestra página web onpvirtual.pe y a través de ahí presente su solicitud, ¿no? Indique expresamente que quiere acogerse a este beneficio, ¿no? Los analistas van a evaluar, digamos, la solicitud, van a verificar que cumpla con los requisitos y de ser favorable,
el beneficio, entonces le van a remitir este documento que mencionaba con las condiciones y el tiempo de cómo se devolvería estos aportes. Bien, muchas gracias a Marita Rodríguez, vocera de la ONP. Esto ha sido la Fórmula del Ahorro. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy bien, vamos a continuar aquí en Diálogo Abierto y mientras esperamos a nuestro invitado, justamente vamos a conversar con Alexandro Sacco Valdivia, director ejecutivo de promoción de salud del MINSA, sobre los protocolos sanitarios en Navidad. Y eso sí, hay que tener muchísimo cuidado para pasar una Navidad segura. Ya a estas alturas sabemos que solamente vamos a pasar Navidad con nuestra familia nuclear, ¿no es cierto? Sin embargo, todavía hay gente que no lo entiende, ¿no? Claro, ahora hay que darle una miradita a lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, Italia ayer empezó con un confinamiento, o mejor dicho, decretó un confinamiento bastante estricto para las fechas 24, 25, 26 de diciembre y lo mismo para las fechas 30, 31, 1 y 2 de enero. La gente no va a poder salir, hay toda una serie de prohibiciones ante el aumento de casos de coronavirus en este lugar que fue duramente golpeado al inicio de esta pandemia. Francia acaba de salir de un confinamiento también muy duro que empezó en octubre, pero también se han tomado medidas importantes para estas fiestas de fin de año. España hace lo propio y va a empezar la vacunación entre el 29 y el 30 de diciembre más o menos. Entonces, así está el panorama mundial a grandes rasgos y aquí, pues, con algunos rebrotes en algunas ciudades del país, pero sin todavía ver la luz de la vacuna, ¿no? Estamos un poco lejos de que llegue a nuestro país, las negociaciones todavía continúan, así que con mayor razón el cuidado depende de nosotros. Hay que ser conscientes además que si bien hay una reactivación económica, que el país no quiere parar nuevamente precisamente para no perder el tema del trabajo de muchos, hay que ser conscientes y respetar. Esta semana, por ejemplo, cuando hemos tenido en distintos programas de TV Perú los enlaces en vivo, hemos visto cómo los centros comerciales, los malls, a pesar de tener ahí digamos, las señales de distanciamiento no se están respetando y ya las autoridades sanitarias han mencionado que los centros comerciales son los nuevos focos de infección. Así que si usted puede, evite ir, ¿no es cierto? Evite aglomerarse en los lugares de compra, compre por internet si necesita comprar o tiene la necesidad de comprar, pero si no, no, porque finalmente es una Navidad distinta, pero vale el esfuerzo si después vamos a estar todos mejor. Salud ha publicado este mapa del calor de contagio y efectivamente los contagios se están concentrando en los lugares comerciales, en los malls, en los centros comerciales, también en Mesa Redonda, también en Gamarra, hasta me parece que es 1 kilómetro o 1,5 kilómetros a la redonda. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de no ir presencialmente, sino como dice Carla, comprarlo a través de internet. Lo que pasa es que eso también nos cuesta un poco, porque aquí somos mucho de ir a la tienda, pero hay canales virtuales que ahora por lo menos están funcionando un poco mejor y los pedidos están llegando. Al inicio de la pandemia era tremendo porque los deliveries no llegaban, pero ahora la situación ha cambiado hacia mejor en ese sentido, entonces se convierte en una alternativa segura en tiempos de COVID-19. Claro, y además no necesariamente se tiene que regalar, o sea, no necesariamente, o sea, por un día, por un año que no se regale no pasa nada, ¿no? O se puede hacer un detallito, o usted mismo haga el regalo, ¿no? Para hacer un regalo simbólico, con cariño, con amor, no tiene que gastar de alguna manera, ¿no es cierto? Así nos cuidamos todos. Bueno, vamos a conversar entonces con nuestro siguiente invitado. Nos dicen, por favor, todavía no están, nos dicen Alexandro Sacco Valdivia, pero hay una campaña que justamente de la que queremos hablar, que es esta plan de preparación y respuesta ante una posible segunda ola de COVID-19. Todavía no ha sido anunciada oficialmente, pero ya Perla, como había mencionado, ha habido algunos rebrotes en algunas ciudades, ¿no? Se ha hablado de una cuarentena focalizada, todavía no es oficial.
incluido el pedido del Colegio Médico durante esta semana, ¿no es cierto?, de volver a una cuarentena focalizada y ser más riguroso en determinados puntos. Bueno, ya ¿no? se sabe que el día 24 y 25 no hay autorización para la circulación de autos particulares y lo mismo para los días 31 y 1 de enero. Una noticia que sale hoy en el diario La República y me parece importante comentar es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud estiman que la entrega de la vacuna de COVAX empieza en marzo. Perú se vería beneficiado, así como otros 35 países de América Latina y del Caribe que van a recibir estas primeras dosis. Sin embargo, hay que asegurar logística, hay que asegurar traslado, hay que asegurar aplicación de las vacunas y este uso, como ya sabemos, de acuerdo a la ley que se ha aprobado esta semana, será gratuito. Las vacunas serán gratuitas en nuestro país. Hay que recordar que COVAX Facility es una coalición de países que se ha formado, países con menos recursos, con el objetivo de no quedarse a la cola de la recepción de las vacunas, sino que se pueda hacer una distribución equitativa de las mismas, porque si no lo que va a pasar, lo que de hecho ya está pasando, es que los países que tienen más dinero, pues van a comprar todo lo que puedan y luego los demás nos vamos a quedar sin vacunas, sobre todo si las negociaciones están tardando todo. Sobre este tema vamos a conversar ya con Alexandro Saco Valdivia, director ejecutivo de promoción de la salud del MINSA. ¿Cómo está, señor Saco? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos a todos los oyentes, televidentes de TV Perú, Radio Nacional, etcétera. ¿Cuál es la situación entonces y cuáles van a ser los protocolos ya en estos últimos días previos a la Navidad y al Año Nuevo, los protocolos del MINSA, ¿no es cierto?, de bioseguridad contra el COVID? Bueno, como se sabe, nosotros como Ministerio de Salud tenemos un plan de respuesta a la segunda ola y este plan tiene un componente comunitario. El trabajo en los lugares donde la comunidad se reúne o tiene que hacer actividades, tanto conglomerados comerciales, mercados, etcétera, y también los terminales terrestres. Por eso estamos hoy día aquí en el terminal de Plaza Norte con el MINSA, con la comunidad, los vecinos de Independencia, haciendo incidencia y también con el administrador, con los administradores de este terminal, para verificar las condiciones de transporte, que se cumplan los protocolos establecidos en coordinación con el Ministerio de Transportes y la gente pueda tener la mayor seguridad que va a viajar y también contabilizar todo el tema del aforo que estamos aquí viendo que se ha reducido y en este momento se está respetando. Ahora, pero lo que hemos visto durante esta semana en nuestros enlaces en vivo es que por más protocolos que haya, la misma gente no lo está cumpliendo, ¿no? Veíamos imágenes de centros comerciales, por ejemplo, donde estaban las cruces o las X para que no se sienten ahí mesas de 4 personas o de 2 personas donde habían 6, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fiscalización? ¿Cuál es el grado de fiscalización que se está haciendo tanto a las personas como a los centros comerciales para que se hagan cumplir esos protocolos, ¿no? Claro, hay varios niveles, ¿no es cierto? El gobierno norma los protocolos en coordinación directa con el Ministerio de Salud y los demás ministerios. Las municipalidades, tenemos que tener bien eso en claro, son las únicas que pueden sancionar y sea económicamente, o sea, con un cierre cuando no se cumplen estas condiciones. Ahora bien, hay temas complejos. Es más fácil, de alguna manera, controlar en un centro comercial, tipo las plazas, etcétera, que en los conglomerados. Ayer hemos estado en Mesa Redonda, por ejemplo, y de hecho la Municipalidad de Lima está haciendo un esfuerzo bastante importante controlando con contadores y a través de un sistema del aforo, pero aquí el llamado es también, además de la responsabilidad del Estado, sea del gobierno central y de los municipios, a la ciudadanía. Si nosotros como vecinos, si nosotros como ciudadanos no entendemos que tenemos que cumplir estas reglas en este periodo tan crítico en el que estamos ahora todavía en medio de la pandemia, entonces los esfuerzos del Estado no van a ser lo suficientemente efectivos. Es una corresponsabilidad la que tenemos que establecer ahora, ya que todavía estamos en medio de una pandemia, y por eso el llamado tan importante a través de los medios de comunicación que llegan a todo el Perú, para que la gente pueda tomar conciencia de ello adecuadamente. Ya, pero ¿cómo se ha fiscalizado a los centros? Usted mismo ha dicho que es más fácil la fiscalización, ¿no es cierto?, y el control en los malls que en los conglomerados. ¿Se ha hecho algo al respecto? Porque obviamente no se está cumpliendo. Bueno, claro que se ha hecho, por supuesto. Hemos tenido coordinaciones con Produce, con los dirigentes de los conglomerados y hemos estado y estamos acompañando a las autoridades municipales, tanto en Lima como en las otras partes del país a través de la IDESA, para que se cumpla. Imagínese usted, Mesa Redonda,
se ha establecido un protocolo de 15.000 personas cuando normalmente entran ahí 50.000, 60.000. ¿Y cómo se hace eso? A través de contadores y con el apoyo de las autoridades municipales. Es difícil, es complicado, obviamente es complicado, y no hay la capacidad del Estado para tener vigilando o supervisando persona por persona. Por eso esto es un encuadre. Tenemos que entender que la capacidad del Estado tiene un límite y tenemos que cumplir nuestras obligaciones y fiscalizar y regular y sancionar, ese es el caso de los municipios, pero también este llamado a la comunidad. Por eso es tan importante que podamos entender que los vecinos, ciudadanos de Lima, de Perú, de todo el país, puedan asumir esta corresponsabilidad, porque el virus está en nosotros y si lo transmitimos, principalmente es cuando nos acercamos. Distanciamiento, mascarilla comunitaria como la que tengo aquí, la que estoy mostrando en la pantalla. Esta mascarilla es una de las 11 millones de mascarillas que el Ministerio de Salud ha repartido a la población más vulnerable y ya nos hemos acostumbrado a ella. Y en los lugares donde tengamos que estar, usémosla, por favor. Sí. Me gustaría, por favor, si nos pudiese comentar sobre este estudio de cero prevalencia que se está realizando en 25 regiones del país. ¿Qué resultados nos podría adelantar? ¿Es verdad que los casos están subiendo más en la costa que en la sierra y en la selva? Bueno, un estudio de cero prevalencia lo que identifica es el número de población a través de aproximaciones estadísticas de las personas que en determinado momento han tenido el coronavirus. En Lima ya se hizo, en Lima es un porcentaje importante, 75 y 40%, y en las demás regiones del país se está recopilando la información a través de los órganos competentes, el INS, el Centro de Control y Vigilancia de Enfermedades, y ellos son los órganos competentes que van a emitir la información correspondiente, porque usted comprenderá que esta información es muy, muy delicada y hay que transmitirla con todas las evidencias del caso, y eso se está procesando actualmente en las áreas competentes del Ministerio de Salud. Nosotros sobre esa información analizamos, proponemos decisiones ya al gobierno en su conjunto para que se tomen las mejores medidas. ¿En qué regiones ya se ha concluido este estudio de cero prevalencia y para cuándo van a tener los resultados? Bueno, el que está concluido es el de Lima y Callao. Los otros están en proceso, algunos casos de levantamiento de información, otros casos ya están en procesamiento de información y a quien corresponde la información es al señor viceministro de Salud Pública, que es el que monitorea, coordina y es el responsable institucional de brindar esa información, pero están en pleno trámite y muy pronto se van a dar los resultados. Pero hay una fecha estimada, aproximada. Sí, yo estimo que, como le digo, esto está en proceso y se van a dar a conocer muy, muy pronto. Además de eso, tenemos todo lo que tiene que ver con la información epidemiológica semanal que aparece cada semana y que es la que va guiando también las decisiones. Y esa información ya llega todos los sábados y el día más tarde probablemente ya se tenga esa información para ver los datos de la última semana. Ahora, usted empezó la entrevista diciendo que se están preparando para una eventual segunda ola. ¿Estamos preparados para una eventual segunda ola? ¿Sabemos cómo nos va a venir esta segunda ola, teniendo en cuenta que la gente está en la calle haciendo largas colas para recibir su bono, por ejemplo? Bueno, lo que yo le puedo decir es que nosotros, como Ministerio de Salud, tenemos un plan de segunda ola que tiene varios componentes. Un componente hospitalario, un componente farmacológico, un componente de coordinación con los otros ministerios también. No hay que olvidar que el COVID enfrentar el COVID no solamente es responsabilidad del Ministerio de Salud, es responsabilidad de todo el gobierno y de toda la sociedad en su conjunto. De hecho, hay movimientos en estas semanas, sobre todo por eso el énfasis de estas semanas, que van a tener, esperemos que no consecuencias tan serias hacia más adelante, y para eso se están haciendo todas las preparaciones. Este plan de segunda ola está en plena vigencia. En Piura hay un equipo de un número importante de profesionales que ha salido ya hace 3 días. Están también en La Libertad, otro equipo profesional del Ministerio de Salud que están apoyando a las direcciones regionales. Hoy día están reunidos aquí en Lima, hoy día y anteayer, los directores regionales de salud, justamente afinando con la... Sin duda, pero señor Sacco, sí. Lo que pasa es que cada vez que le preguntamos si estamos preparados o qué está haciendo, usted siempre responde que está bien, o sea, que dice cada uno es responsable de sus actos, cada uno tiene que ser consciente, pero la labor del Ministerio de Salud, o sea, digamos, ¿cuál es el trabajo del Ministerio de Salud que muestra su preocupación ante determinadas cosas concretas? ¿Qué se hacen, por ejemplo? Hoy hay una larga... Si me permite, termino, señor Sacco, termino. Sí, le escucho. Termino. Hoy
hay una larga cola de señores que quieren cobrar su bono en el Banco de la Nación y el mismo Ministerio de Salud ha mencionado que está preocupado. Ha coordinado con el Banco de la Nación para evitar esta cola, para evitar la aglomeración. Ustedes mismos dicen que hay un mejor control en los centros comerciales que en los grandes conglomerados. ¿Han hablado con los centros comerciales para decirles, oye, la gente no está respetando tu aforo, ponte las pilas? ¿Ese nivel de coordinación hay? Por supuesto, claro que sí. Nosotros coordinamos día a día con diversos sectores, con diversos ministerios, pero lo que yo le quiero decir es que esta es una responsabilidad conjunta. Enfrentar la mayor pandemia que ha atravesado el mundo y ha atravesado el país es una responsabilidad directa del Ministerio de Salud, pero también de todo el Estado en su conjunto, y por eso los protocolos están hechos. Todas las instituciones públicas tienen la obligación de hacer respetar los protocolos en el marco de sus competencias. Si yo convoco a una entrega de bono, pues ahí están los protocolos que esta instancia debe cumplir en coordinación con nosotros, obviamente. Si se abre un centro comercial, por eso hemos sido tan celosos en que esto sea progresivamente. En el caso del Banco de la Nación, ¿quién debería encargar, de las colas en el Banco de la Nación, quién debería encargarse de supervisar que no se aglomeren, que no haya mucha gente, que se respete el distanciamiento? ¿A quién le compete esta responsabilidad? En un territorio, el responsable es la autoridad municipal que coordina con la entidad. En este caso, el Banco de la Nación, para la aplicación de los protocolos que el Ministerio de Salud ha emitido. Señor Sacco, la situación en Piura es preocupante. Así es. Sabemos que hay un 100% de camas de cuidados intensivos en uso en este momento. Y queremos saber qué es lo que hará el Ministerio de Salud si es que se necesitan más camas, cómo se va a afrontar esta situación, y también el tema del oxígeno, que fue otro punto grave durante la primera etapa de esta pandemia, la falta de oxígeno. Así es, como les mencionaba, hay decenas de profesionales que han partido antes de ayer a Piura para apoyar las labores asistenciales de esta región. ¿Cómo van a apoyar? Bueno, son profesionales que van a atender, son médicos, son enfermeras, son obstetras. Somos en el país miles de trabajadores de salud y ahora ha ido un grupo a reforzar las acciones allá en esta zona de Piura. Hay otro grupo que está trabajando en la zona de La Libertad. Y recordemos también que estamos en un país descentralizado. Así es. ¿Cuántos médicos han viajado a Piura y a La Libertad? El número exacto es más de 50 profesionales que han viajado a la región de Piura, y ha ido una comisión de avanzada el día de ayer a la región de La Libertad para hacer un diagnóstico de la situación, que está conformada más o menos por 10 profesionales de la sede central. Ahora, esa es la situación ahorita. Sí. ¿Se tiene previsto implementar un hospital, digamos, COVID en Piura para atender la demanda que está surgiendo? En Piura y en todas las regiones del país ya nosotros hemos tenido la experiencia de la primera parte de esta pandemia, y los servicios han crecido muchísimo. Recuerden que comenzamos con 200 camas UCI y ahora tenemos más de 1.500, 1.600, y tenemos que seguir extendiéndolo. Y eso corresponde a el gobierno regional también. El gobierno regional es la autoridad, son autoridades autónomas que están en cada región, y ellos también, en coordinación obviamente con el MINSA, tienen la responsabilidad, porque ellos son los responsables y los administrativamente responsables de su sistema de salud, obviamente en coordinación con el Ministerio de Salud. Y por eso también es tan importante llegar a través de los medios de comunicación como TV Perú, un canal de todos los peruanos, transmitiendo estos mensajes, haciendo las observaciones como ustedes la están haciendo, que nos parecen perfectas, y transmitiendo a la ciudadanía esta corresponsabilidad. Estamos en una situación absolutamente crítica en el mundo, estamos viendo cómo la situación todavía no se ha resuelto, y por eso necesitamos transmitir todos estos mensajes de responsabilidad también hacia la población. En este momento, ¿Piura se prepara para implementar nuevamente estos hospitales o todavía no lo han considerado? La autoridad de salud de Piura es el director regional de salud de Piura. ¿Y usted ha conversado con él? Él está reunido el día de ayer con los demás directores y la ministra de Salud y los viceministros en el auditorio Hospital del Niño. Ahí se han tenido las coordinaciones precisas entre los gobiernos regionales, entre las direzas y la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio de Salud, y de ahí se están tomando las decisiones y los planes respectivos. Como comprenderá, tenemos todos roles dentro del Ministerio de Salud y cada uno tiene que cumplirlos, pero les transmite esa información, que es la que se está produciendo. Y en este momento hay otro grupo de directores regionales de salud reunidos en el auditorio del Hospital del Niño de San Borja, tomando las medidas del caso en el marco del plan de segunda hora. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Alejandro Sacco Valdivia, director ejecutivo de promoción de la salud del MINSA, explicándonos un poco cuál va a ser
cuáles son los protocolos en realidad, y hay que respetarlos y que todos debemos poner de nuestra parte precisamente para respetarlos. Es verdad que con esta pandemia empezamos con poco más de 200 camas UCI a nivel nacional. En el peor momento se llegaron a implementar 1.800 camas. Pero todavía hay un déficit porque de acuerdo a las reglas internacionales, Perú debería tener por lo menos 3.000 camas UCI a nivel nacional y a ese número aún no hemos llegado. De allí la importancia de que las autoridades actúen rápidamente y que nosotros continuemos cuidándonos. Pausa. Y volvemos, y vamos a volver para conversar sobre la salud mental y psiquiátrica, tan importante en nuestros días, porque después de una cuarentena, luego de seguir en pandemia, ¿no es cierto?, muchas personas, creo que todos nos hemos visto afectados de una u otra manera, y la salud mental es un tema importante. Así que no se mueva, volvemos. Bueno, esta pandemia ha revelado muchas cosas, ¿no? Por un lado, el tema de la violencia, que ya lo abordamos. Por otro lado, el tema de las nuevas maneras de cuidarnos y de protegernos. Y también lo que ha puesto sobre la mesa, más que nunca, es justamente el tema de salud mental en nuestro país. Vamos a conversar con Heber Kruger, él es jefe del equipo de salud mental y psiquiátrica de la Universidad Cayetano Heredia. Y vamos a hablar sobre los resultados de un estudio realizado por su institución que establece que aproximadamente la mitad de los limeños, esto es grave, ¿eh?, la mitad de los limeños se encuentra afectado perjudicialmente en esta pandemia, tanto en ansiedad como depresión. Doctor Kruger, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Sí, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por esta gentil invitación a a Televisión Peruana y Radio Nacional, y a ustedes en particular en Diálogo Abierto. Doctor, Bueno, comentemos sobre estos resultados de este estudio que ustedes han realizado, porque tanto la depresión como la ansiedad son enfermedades que hay que tratarse con medicación y a veces no le tomamos mucha importancia, ¿no? Lo dejamos pasar. sí, justamente la intención de este estudio es poner de relieve algo de lo cual no se está tocando mucho, que sin embargo ya nos está pasando factura, porque a partir del impacto emocional de esta pandemia se están generando enfermedades que serán crónicas. Y así como también tenemos muertes, obviamente que esa es la prioridad, pero estamos muy concentrados en la parte física y no estamos haciendo mayor cosa en la parte mental. Cuando habla de enfermedades crónicas, doctor, ¿a cuáles se refiere? Por ejemplo, cuadros de depresión, ansiedad, estrés postraumático, ¿no? Insomnios más o menos pertinaces durante el periodo de pandemia y eventualmente continuarán, ¿no? Ya cuando se instalan estos como trastornos con una raíz de alteración neuroquímica, la mayoría de ellos va a necesitar tratamiento de largo plazo. Entonces vamos a pasar, ¿no?, de la pandemia del COVID a la pandemia del aislamiento, la pandemia del toque de queda, etcétera, y todas las restricciones, lo cual es necesario. Pero también tenemos que sacar, ¿no?, llamar la atención para la población al respecto de estos pacientes psiquiátricos o que tienen alguna vulnerabilidad de salud mental, como hemos visto en este estudio. Doctor, vamos a ser un poco prácticos porque en realidad cuando estamos en una sociedad que tiene muchos prejuicios, entonces cuando hablamos de ansiedad y depresión, la gente piensa que simplemente son dos enfermedades que no te afectan en el día a día porque tú sigues funcionando y estás bien, y no son conscientes de que en realidad sí te pueden estar afectando y no lo sabes. Para los que nos están viendo o escuchando por Radio Nacional, ¿cuándo tienen que encender las alertas para saber que podrían estar ya sufriendo de ansiedad, depresión, de cuadros leves o graves, pero que podrían ya estar sufriendo de ansiedad, de depresión, y que se la están comiendo y se la están guardando porque obviamente no se la quieren transmitir o a sus hijos o a sus padres o qué sé yo, y que ya deben tener una alerta para tratarse? Bien, la primera manifestación, y creo que es
quizá la más importante, es evaluar las funciones, las diversas funciones que nosotros tenemos como seres humanos. Por ejemplo, en el lado profesional, si trabajamos, el lado laboral, ¿no? El lado familiar, desde el punto de vista, ¿no? Parental, ¿no? Y como hijos, y desde el punto de vista social, aun cuando estemos restringidos, en todas estas tenemos un nivel de función. Entonces, si además la salud, ¿no? Si no nos cuidamos, entonces también está comprometida esa función. Si ya dos funciones se están comprometiendo, vamos a decir, en nuestra vida social, pero ya perturbadamente, si estamos muy irritables, estamos hostiles, ¿no? Y eventualmente tenemos descargas desproporcionadas. Y además, ¿no? Estamos con insomnio y no hacemos mucho por él, o no hacemos ejercicio, o no establecemos un horario de actividades, entonces esa persona ya tiene que preocuparse. Insomnio, como otra manifestación, ¿no? Que el sueño se fracture o que sea difícil de agarrar, y por otro lado el consumo incrementado de drogas legales e ilegales, ¿no? Son otros patrones que se han visto, ¿no? Ujú. Cuando usted habla de depresión o ansiedad crónica, ¿qué se entiende por este término? O sea, la depresión, la ansiedad tiene necesariamente un límite de tiempo, debe tenerlo, o es algo que puede manifestarse de manera prolongada en el tiempo. Sí, hay circunstancias en donde el nivel de daño, de impacto, que es variable según la sensibilidad personal, ¿no? Es suficiente como para activar una enfermedad, un disturbio neuroquímico. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, ¿no? Se habló mucho durante la Segunda Guerra Mundial acerca del trastorno por estrés postraumático, ¿no? Esa situación que amenaza la vida, ¿no? Que eventualmente uno la puede interpretar de diversas maneras, ¿no? Hay situaciones muy leves que ya pueden significar ser amenazantes para la vida. Esas condiciones, perpetuarse en el tiempo. No estoy hablando de todos los casos, pero un grupo significativo de estos 50%, ¿no? Probablemente 30% va a quedar por algún nivel de afectación crónica, a eso me refiero, que va a estar con síntomas después incluso de la vacunación, de que esto se disminuye, porque la disminución todavía no va a llegar y va a ser parcial, porque hay cosas que han venido para quedarse. A eso me refiero con un tratamiento crónico que va a necesitar del recurso de los servicios del Estado, ¿no? Los hospitalarios, del seguro, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos manifestar. Y eso es lo que ya estamos haciendo, dicho sea de paso, ¿no? En colaboración con el Ministerio, haciendo una labor en paralelo con universidades importantes como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para hacer una labor de estrategia preventiva sobre todo. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre ansiedad y depresión? Ya. La diferencia está en que la ansiedad puede manifestarse en diversos aspectos. Por ejemplo, a nivel mental, con esas ideas que nos taladran, ideas negativas, esas ideas que generan culpa, esas ideas que son las peores preocupaciones que podemos tener, incluso durante la vida nos empiezan a taladrar. La otra es la manifestación a través del cuerpo, es decir, la angustia, dolor en el pecho, ¿no? Opresión en el cuello, dolores de cabeza, dolores de espalda, musculares, ¿no? Que también son manifestaciones de ansiedad, de nivel de angustia, ¿no? Desde eso hasta conductas, ¿no? Procederes, digamos, rápidos, sin finalizar. La depresión, más bien, toma en las partes instintivas volitivas, calidad del sueño, energías, voluntad, dificultad para experimentar placer y eventualmente ideación suicida con planificación, que es lo que probablemente se venga según los estudios a nivel mundial. Porque esa es otra de las cosas que probablemente tengamos si es que seguimos la secuencia de otros países. Los intentos de suicidio incrementarán. Wow. Qué triste lo que nos está contando. Ahora, los niños, los adolescentes también la están pasando bastante mal porque, claro, no han ido al colegio, todo ha sido virtual, no se ven con sus compañeros, no comparten. Los niños también se regulan emocionalmente cuando juegan con otros niños, cuando salen al parque, y esto se ha visto considerablemente limitado. Como padres de familia, ¿qué signos de alerta deben llamarnos la atención
para ver si nuestros hijos están pasando por un momento de ansiedad o por un momento depresivo? Muy bien. Están desde los niños pequeños, los niños más grandes, hasta los adolescentes, todos los menores de 18. En esa población tenemos que diferenciar lo siguiente. Los niños pequeños, que ya están mostrando bastante impacto, se revela a través de las conductas. De pronto se ponen intolerantes, irritables, no hacen caso, ¿no? Se ponen muy perturbadores o perturbadores. Esa es una primera manifestación que ya debe llamarnos la atención. En los niños más grandes está las quejas frecuentes, discusiones, dificultad cognitiva, es decir, no se adecúan a un sistema que además es difícil, el aprendizaje en línea, ¿no? La educación a distancia es un tema que va a durar todavía y algunos de ellos no se han adecuado. Eso ya manifiesta también algo personal, pero también, ¿no?, afectación, impacto importante, ¿no? Problemas de memoria también, distorsiones. Y en los adolescentes la cosa es muy seria, porque ellos actúan impulsivamente, sobre todo, evidentemente, los afectados de manera impulsiva, mucho más rebeldes, pueden escaparse sin hacer caso, hacen en contra de la bioseguridad. Lo peor, son los que suelen tener más ideación suicida. Claro. Con mayor riesgo de suicidio. Eso lo quiero que quede bien claro. Sí, doctor. Ahora, lo que yo he podido observar ya, simplemente observando un poco y conversando con algunas personas, me parece, y no sé, dígamelo usted en sus consultas, ¿no?, que la gente está consumiendo más clonazepam, o sea, algunos beben más, y algunos consumen más pastillas como clonazepam u otras sustancias más para dormir, para estar más tranquilo, para estar relajado, sabes que vas a tener un día malo y te tomas tu pepa y ya estás tranquilo. ¿Es cierto? O sea, la gente ya no puede vivir sin pepearse, como se dice. ¿Qué es lo que está pasando? En definitiva, la respuesta es sí. Acabo de señalar que el insomnio es una de las manifestaciones más comunes, sea para iniciar el sueño o sea para sostenerlo. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? El incremento de drogas es a nivel mundial, acá también, ¿no? De drogas legales e ilegales. Y cuando digo ilegales me refiero a aquellas medicaciones que no están prescritas. Es decir, si ha habido alguna prescripción previa, monitorizada, porque por ejemplo el clonazepam no debe tomarse más de 8 a 10 semanas, porque luego produce daño cognitivo, deterioro, ¿no?, en memoria, etcétera. Debe ser supervisado, todo debe ser supervisado por un médico, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no?, algunos incurren en el facilismo, porque el familiar o el primo, el amigo, oye, no, juégame tu clonazepam, y se lo toman, ¿no? Y oye, me cayó bien, y siguen tomando. Y eso ya los hace vulnerables a hacer dependencia, porque no están monitorizados. Es cierto, no solo clonazepam, alprazolam, cualquier otra benzodiazepina que necesariamente tenga supervisión. El Ministerio de Salud lo sabe y por eso es que está siendo más riguroso a la hora de la emisión de recetas, que tenemos que hacerlas además por WhatsApp, por fotografía. No nos queda alternativa, pero tiene también una mayor monitorización, que lo están haciendo muchas farmacias acá en Lima. Una persona que está bajo tratamiento psiquiátrico necesita necesariamente un acompañamiento psicológico a la par, es decir, hacer terapia para que el tratamiento sea más efectivo. Sí, la respuesta también es sí. Lo que hemos encontrado es que los pacientes psiquiátricos, justamente con ansiedad, diagnósticos de ansiedad y depresión previas, resulta que son mucho más vulnerables que la población en general con determinadas características. Por lo tanto, esta población psiquiátrica que lamentablemente no ha tenido los niveles de atención por llamemos así, porque la mayoría de la atención hospitalaria nacional, estoy hablando de los hospitales del Estado, se han dedicado a ver el tema del COVID. No nos descuidemos de esta parte. Entonces las atenciones individuales han bajado, las asistencias psicológicas son fundamentales. De ahí que las líneas de atención que vamos a establecer con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estarán en conocimiento, y les agradeceré si ustedes lo pueden poner más adelante en el medio, en el canal. Hablaremos nuevamente. Sí, para la difusión, porque vamos a hacer
intervenciones por teléfono, intervenciones individuales, es decir, se requiere, y de grupo, a la población en general, ¿no?, de psicología. Importante. Muchas gracias, doctor Herbert Kruger, jefe del equipo de salud mental y psiquiatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Creo que hay que normalizar el pedir ayuda. Sí. Creo que no somos superhéroes ni superheroínas y la verdad es que a veces no podemos con todo y nos quebramos porque somos seres humanos y más aún en estas circunstancias difíciles. Entonces hay que acudir a un centro de salud si uno no se siente bien. A veces en las postas, en los centros médicos municipales hay un psicólogo, hay un médico, usted puede acercarse, contar con un familiar, contar con un amigo o una amiga que también le pueda dar una mano y de alguna manera salir de una situación que puede convertirse crónica, como lo decía el doctor, y es justamente lo que no se quiere. Y en el caso de los niños, mucho cuidado también, porque este encierro los está afectando y a veces uno dice, qué malcriado estás. No es que esté malcriado, es que no lo soporta. Y si es muy chiquito, esa es la manera que tiene de expresarse, ¿no? Haciendo los berrinches. Salud mental no es solamente ir a un psiquiátrico, ir al psicólogo, va más allá de eso, es el bienestar general de las personas. Pero bueno, en fin, vamos a dejar ese tema por el momento, seguramente lo vamos a retomar en otras oportunidades porque nos queda un tiempo más con la pandemia acompañándonos. Pero ahora vamos a hablar sobre un tema importante porque ya se empezó a discutir en el Congreso de la República, ya ahora el tema de la ley agraria. Justamente ahí estamos, ya por empezar en el Congreso de la República. Una ley que, como hemos dicho, lamentablemente no genera mucho consenso, pero bueno, vamos a ver finalmente qué decisión toma hoy día el Parlamento Nacional. Vamos a conversar con Marco Vinelli, director de la Maestría en Administración en Agronegocios de ESAM. Señor Vinelli, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Perla. Gusto saludarla. ¿Cómo está? Bueno, a ver, ¿cuáles considera usted que son las fortalezas y las debilidades de esta propuesta que está planteando esta comisión multisectorial para esta nueva ley agraria? Sí, empecemos por las debilidades. La comisión multipartidaria ha determinado que, como propuesta, digamos, subir la remuneración mínima vital del sector desde 39.19 soles a 58 soles. Eso es un incremento del 50% en los costos del sector formal, del sector agropecuario. Ese incremento en remuneración fijada por esta propuesta para ser debatida podría ocasionar que muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no puedan cubrir ese costo y finalmente tengan que salir del mercado o, lo que es peor, contratar de manera informal. Entonces, la solución se convertiría, pues, en un problema en el corto plazo, ¿no? Uh-huh. Le preguntaba por las fortalezas. ¿Encuentra alguna? Dentro de las fortalezas, sí, es una nueva norma, digamos, que se está proponiendo. Y, por ejemplo, había mucha crítica al tema impositivo, del impuesto a la renta. Han recogido la propuesta del Ejecutivo de que sea incremental en el año 21, que suba 20%, de ahí suba de manera progresiva hasta llegar a 29%. Eso es positivo porque el régimen no pasaría desde 15 a 30 de manera inmediata, afectando la liquidez de las compañías. Al tener una senda de crecimiento, las empresas se pueden programar mucho mejor, ¿no? Pero otro aspecto importante que hay que destacar es que también han eliminado a la capacidad de que el sector forestal, el sector acuícola, se pueda acoger a este régimen. Y esos sectores que tienen mucho potencial para la economía estarían quedándose fuera de este beneficio o esta ley de promoción, de tal manera que su despegue podría demorar incluso mucho más tiempo. Uh-huh. Una de las observaciones que han hecho justamente los trabajadores agrarios es que, de aprobarse esta ley, se va a seguir permitiendo las remuneraciones integrales, con lo cual se pierde, por ejemplo, el tema de la CTS.
conocimos hace unas semanas que la CTS estaba como incluida en el pago diario o algo así. Del jornal. Del jornal, al igual que la gratificación. Y otra de las objeciones que hacen los trabajadores agrarios es que a las trabajadoras les piden llegar a una meta de cosecha y si no lo hacen, no les pagan pese a que pueden haber estado laborando todo un día. Sobre este punto no hay una regulación específica. Respecto al tema de la gratificación y el tema de la CTS, es importante decirlo. Esta nueva propuesta no incluye ningún beneficio adicional que la ley anterior. Ojo, la ley anterior pedía que se pague la CTS, que se paguen las gratificaciones, que sean consideradas las vacaciones y también, digamos, las horas extras. Esta nueva propuesta incluye los mismos parámetros. ¿Cuál es la diferencia que había en el sector? Es que en el pago que recibían de manera semanal o de manera quincenal los trabajadores, estaba incluido o prorrateado la CTS y las gratificaciones. Eran 2 gratificaciones al año y una CTS por año trabajado. Lo que va a suceder si se cambia de régimen, al régimen 728, por ejemplo, los trabajadores van a poder seguir recibiendo sus CTS y sus gratificaciones, pero el régimen 728 establece precisamente qué meses se recibe. Las gratificaciones en julio y en diciembre, y la CTS se paga en mayo y en noviembre, pero el trabajador puede utilizarlo una vez que haya dejado la compañía. Ahora, ¿qué pasa? El impacto sería que va a recibir menos plata de manera quincenal que lo que recibía antes. Ya, ahora, ¿qué pasa con el tema de los contratos? Es decir, una de las cosas, uno de los argumentos de los agroexportadores respecto a los contratos y que por qué no podían ser fijos y por qué por eso tenían un régimen especial, era porque se movían por cosechas y por temporadas, ¿no? Y que había un compromiso entre empleadores y empleados de volverlos a contratar para la próxima cosecha. ¿Eso funciona realmente así o no necesariamente? Uy, señor Minelli. Señor Minelli. Señor Minelli, estamos teniendo problemas con la comunicación. No sé si podría moverse un lugar mejor. No. Bueno, aquí tengo un cuadro sobre la composición del salario básico mensual. Dice, remuneración mínima vital 930, CTS 9.72%, es decir, 113 soles. Gratificaciones 16.6%, es decir, 139.67 soles. Bono de transporte 232.50. En total, 1.469.17 soles, que se divide en un jornal diario en 25 días y cada día se recibiría 58 soles con 77 céntimos. Señor Minelli, nos estaba explicando el tema de los compromisos de recontrato en las cosechas. Le comentaba que la actividad agropecuaria es una actividad estacional. Las cosechas fechas muy marcadas para poder realizarla y las empresas contrataban a estas personas para poder cosechar y la siguiente campaña, el siguiente año, la volvían a contratar y en su mayoría de veces eran las mismas personas porque ya tienen una especialidad en cosecha. Hay otro grupo que tiene una especialidad en poda, por ejemplo los que hacen poda de uva, son trabajadores muy reconocidos porque tienen una técnica especial para hacer el corte de la planta de uva y se vuelven a contratar en la siguiente campaña. Eso se estaba dando. La ley actual contempla que tengan preferencias, la propuesta, y eso está en el mercado, sí se está fijando de esa manera. Pero si pedimos que sea un contrato de todo el año, eso sí complicaría la labor de las compañías y de los mismos trabajadores, porque hay que recordar que las empresas no tienen diferentes productos. Unas empresas producen solo uva, otras producen solo palta, otras solo naranja, solo mandarina. Entonces, y esos productos tienen fechas marcadas de cosecha, por lo tanto, no podrían mantener a un grupo o un número grande de trabajadores durante los 12 meses. Bien, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotras y explicarnos un poco la situación y lo que se está debatiendo en este momento en el Congreso de la República. El Ejecutivo
Ayer la presidenta del Consejo de Ministros dijo que iba a enviar una serie de observaciones justamente a esta propuesta planteada por esta comisión multipartidaria. Hemos conversado con Marco Vinelli, director de la Maestría en Administración en Agronegocios de ESAN. En breve, me corrigen, en breve empieza el debate sobre esta ley. Lo cierto es que si no se llega a un acuerdo que satisfaga ambas partes, las protestas y movilizaciones pueden volver. Ojalá que no. Pero bueno, se acabó Diálogo Abierto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar siguiendo en la programación, obviamente, el debate de la ley agraria y nosotros aprovechamos para desearles una muy bonita Navidad en compañía de los más cercanos. Cuídese mucho, por favor, evitemos enfermarnos de COVID. Sí, creo que es la mejor recomendación para este año diferente que nos toque. Pase una buena Navidad. Gracias. Nos vemos.